Muy buenas tardes a toda la comunidad aquí presente. En este momento vamos a hacer una presentación sucinta, pero tratando de abarcar todos sus componentes, de una investigación muy interesante en torno a la relación entre uno de los sectores e instituciones de la sociedad, como es la Iglesia, entendiendo Iglesia en el marco de iglesias, religión en el marco de religiones en un país que cada día se va diversificando más. La experiencia de la Iglesia Católica en el Magdalena Medio respecto al acompañamiento de sus comunidades en torno al afronte de la conflictividad que ha acompañado al país casi desde sus orígenes, o más bien desde sus orígenes, y que ha tenido matices distintos a lo largo de los siglos, de las décadas, de los periodos. Esta violencia que entremezcla una violencia de intereses económicos con un ropaje político y cultural, una violencia que en Colombia pareciera no ser coyuntural, por algo llevamos 200 años de violencia, sino una violencia que es instrumental a las estructuras, a la misma historia. La historia del país es una historia marcada por la violencia. Y en ello, ¿cuál ha sido la participación de un actor social que a su vez representa una institución social, la religión? Y ese actor social ha sido la Iglesia Católica, pero también las demás iglesias cristianas que acompañan a América Latina. Iglesia Católica que desde la visión de cristiandad y desde la visión de la relación poder en los sectores, el poder eclesiástico clerical junto al poder laical, junto al poder militar, junto al poder de la economía y de los oligopolios transnacionales, han ido pegando lo que podríamos llamar unos saltos históricos. La iglesia plegada al colonialismo, pero luego una iglesia plegada a la emancipación de los pueblos criollos, luego una iglesia plegada en doble línea como reproductor del sistema, por decirlo de alguna manera, neofeudal en que vivimos hoy, pero también una iglesia donde hay profetas que cuestionan desde el Evangelio ese statu quo y plantean alternativas de afronte a lo que estos sectores han generado desde la violencia como procesos de empobrecimiento, sometimiento e inequidad en que se han sometido nuestros pueblos. Y en eso la Iglesia Católica da para todo, ¿cierto? Y por eso vamos a mirar cómo desde una experiencia concreta del Magdalena Medio que se da en la diócesis de Barranca Bermeja, se viven esas tensiones de las distintas líneas de Iglesia Católica. Pero también se ha descubierto que al lado de la Iglesia Católica han habido articulaciones con pastores de otras iglesias, la adventista, la menonita, la presbiteriana, etcétera, etcétera, que también han jalonado procesos de acompañamiento como en el Garzal. La UIS, a través de su equipo de investigación, Sagrado y Profano, creo que se llama el programa, o el equipo de investigación de historia de la UIS, ha querido tomar tres elementos o tres procesos significativos y simbólicos. Un proceso de acompañamiento precisamente de las iglesias no católicas que se ha dado en la zona del Caribe, por allá en el Garzal, con el trabajo de pastores cristianos. El proceso de acompañamiento que ha hecho la diócesis de Socorro y San Gil, especialmente en la época de los 80 y 90, como el señor Leonardo Gómez, y el proceso de acompañamiento que ha hecho la Iglesia Católica en el Magdalena Medio, con un ciclo muy extenso, desde 1970 hasta el 2014, 2018 prácticamente, que marca 3 etapas distintas y diferenciadas. Esto se condensó, este primer libro, llamado Iglesias, Resistencia y Paz, el caso de la diócesis de Barranca Bermeja, porque es un texto que se maneja dentro de la dinámica investigativa de estudio de caso o estudio de casos. Este es el caso Diócesis de Barranca Bermeja 1970-2008, dirigido por el profesor William Elvis Plata y su equipo de investigación Sagrado y Profano, en el que lo acompañaron la señorita Daniela Plata Rodríguez y nuestro investigador Osmir Ramírez Trillos.
un equipo disciplinario en el área de la historia y de la sociología, pero que articula con muchos otros sectores de la investigación, de las ciencias sociales, un equipo que generó una dinámica multi e interdisciplinaria en su investigación. ¿Qué es lo que se busca? Mostrar cómo desde la dinámica de lo religioso y desde la institución religiosa, desde sus, podríamos llamar, órganos religiosos, porque la Iglesia Católica es un órgano de una institución religiosa, como lo es la Iglesia Menonita, como son las demás iglesias, ¿cierto? Son órganos de la institución, así como la UIS es un órgano de la institución educación, ¿no? De la educación superior. Como la Iglesia Católica en el Magdalena Medio, desde su quehacer pastoral, ubica en ese quehacer pastoral cuál es su compromiso de acompañamiento a las comunidades, a su feligresía, pero no solamente a su feligresía, sino a la sociedad en general. Una institución religión que entiende que no puede ser sectaria y que no puede ser cerrada simplemente a el combo de sus miembros o feligreses, sino que está para acompañar las dinámicas del pueblo, de la sociedad, del Estado, de las demás instituciones y organismos, e interactuar con ellos en la búsqueda de afrontar aquello que deshumaniza, que destruye al hombre en su región. Y por eso afronta con las comunidades la resistencia ante los embates de la violencia, y con esto cierro, que como mecanismo busca normalizar o normatizar situaciones de sometimiento para el empobrecimiento de unos, beneficiando el enriquecimiento de otros, y para la generación de una sociedad de aquellos bien que empobrecen a aquellos de bien, pero que los hace sentir que a lo mejor ellos son renegados sociales. Una iglesia que acompaña al pueblo en su lucha por resistir los embates de la violencia. Ese trabajo lo desarrolló este grupo, entonces yo quisiera pedirle al profesor William Elvis, que coordinó este equipo, con el apoyo, entiendo yo, de Colciencias y de la Ministerio, del Centro de Memoria Histórica y el Ministerio de Ciencias. Entonces, profe, usted que fue el papá de estos pelados, preséntanos su hijo. Bueno, muchas gracias, Eliezer. Veo aquí varios de mis estudiantes y compañeros y otras personas que seguramente están interesados en el libro. Bienvenidos, bienvenidas. Este libro, esta es una investigación que surge en realidad hace más de 10 años, hace 12 años en realidad, a raíz de una invitación que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica a investigar la relación que tenían las iglesias con el conflicto armado en Colombia, sobre todo con la búsqueda de paz, porque había muchos casos de resistencia y resiliencia que eran protagonizados por las iglesias o ayudados o dinamizados por las iglesias, pero que no se conocía bien. Entonces, en esa época estaba Gonzalo Sánchez y María Emma Wills en la coordinación, y ellos nos invitaron a participar, y se hizo un primer trabajo que resultó otro libro, que es sobre uno de los casos. Hicimos la investigación para un tercer libro que no hemos hecho, y iniciamos la investigación de este. Después, varios años después, se dio una convocatoria de MinCiencia y el Centro de Memoria Histórica, ya en la época de la pandemia, y pensamos en terminar el caso que para mí era el más representativo de todos, que era el de la diócesis de Barrancabermeja. Y entonces hicimos la investigación, ya la completamos con más de 15 entrevistas a profundidad. Ya habíamos hecho varias entrevistas a personas que ya fallecieron, es decir, mucha de la información que tenemos, sobre todo oral, pues los protagonistas ya no están con nosotros. Los obispos, ninguno de los tres, y tampoco está el padre Eduardo, que estaba en esa época. Nel Beltrán se acabó de fallecer, ¿no? O sea, varias de las personas que estaban ahí ya no están. Entonces digamos que es una información privilegiada. Después investigamos en archivos, también en archivos de la diócesis, que nos permitieron entrar. Mucha bibliografía,
Ir aquí, de aquí para allá, Barranca, de Barranca a Bucaramanga, bueno, fue una experiencia muy interesante. Y finalmente con la ayuda aquí de mis jóvenes colegas estudiantes, hicimos esta bonita obra que tiene más de 300 páginas por lo demás y que es un estudio a profundidad, pero muy narrativo, muy narrado, muy desde la historia, ¿no? Muy contar la historia, porque este es un libro que está pensado sobre todo para recordar, para guardar la memoria y para animar a la gente, sobre todo a los que, porque son muchas las personas que trabajaron en este proyecto. Es una historia de más de 30 años, es un proyecto de acompañamiento, como dijo el padre Eliezer, a un cambio social primero y después a una resistencia, a un proceso de violencia. Historias que de otra manera se hubieran perdido, ¿no? De alguna manera es guardarla, es traerla. Aquí es más de guardar la memoria de este tipo de procesos y los principales destinatarios son los sobrevivientes de ellos, los que le apostaron a eso, como el padre Eliezer, como todos los que le apostaron a eso, que fueron muchas las personas que le apostaron y de todas las personas que los laicos, las religiosas, los religiosos que estuvieron ahí y que a veces siento que a veces la iglesia es muy injusta, pero también la sociedad, porque hay mucha gente que se mata apoyando, trabajando por otros y después se olvida. 10 años después ya nadie se acuerda, ¿no? Hasta la misma iglesia mata la memoria, que es una cosa que ha hecho sistemáticamente. Entonces nosotros, digamos, desde la universidad pública, que para eso estamos también, desde la universidad pública, para ayudar a precisamente a rescatar este tipo de acciones por la paz, por la resistencia, por la organización social. Esta no es una historia triste, en el sentido de que muchas de las historias que salen del conflicto armado son de victimización, son de destrucción, son de mucho daño. Esta es una historia que anima, porque es una historia de gente que le puso el pecho, de gente que animó, de gente que organizó, de gente que buscó por aquí, por allá. O sea, aquí aparece un montón de personas que van desde el obispo Jaime Prieto Amaya hasta Pacho Berrú, pero pasando por un montón de personas de nombres, hombres y mujeres, que aquí guardamos las páginas. Ya ahorita el padre Eliezer nos va a contar como la descripción del libro. Vamos a hacer un recorrido por el libro y posteriormente tanto William como Daniela y Osmir también nos van a complementar sobre los aportes de este libro. Lo primero, yo creo que ya hemos hablado de los antecedentes, del contexto y de las generalidades de la obra, ¿cierto? Sin embargo, es importante ver cómo fue de difícil acceder a recursos tanto del sector estatal como del privado. Como él lo dijo el profesor, fue gracias a un apoyo del Ministerio del Estado, del Ministerio de Ciencias, de Investigación y con el apoyo también, en cierto modo, del Centro de Memoria Histórica, que también es del Estado, que se ha logrado este trabajo. Y se tienen ciernes los otros dos. Yo quisiera dar algunos puntos generales. Es un libro de más de 400 páginas que aborda 3 momentos, desde 1970 hasta el 2008. La historia de la diócesis de Barrancabermeja se ha caracterizado en 3 etapas marcadas, curiosamente, por la presencia yo diría, de 4 obispos, porque de pronto la salida de Monseñor Jaime Prieto nos dejó un intervalo, una interfase de un añito en que pudimos lograr, y no sé si esa parte se nos pasó compartírsela a ustedes, la presencia de un obispo paisa, que fue obispo de Ocaña, ¿cierto? Y este obispo paisa que promovió mucho lo que es la economía de la solidaridad en Ocaña. Al salir Jaime Prieto lo nombran administrador apostólico de Barrancabermeja, y en ese año logra mantener la dinámica que traíamos con Jaime Prieto, y es el año en que afrontamos el tema de Isagen y todo este tema de
organizar a la comunidad, crear lo que se llama el sujeto social. Y eso fue lo que este obispo nos dijo: hombre, aquí hay que trabajar con las comunidades que se van a ver afectadas para crear el sujeto social, que sean las comunidades el sujeto social que confronta al Estado del empresariado en este proyecto. Eso ya es un reflejo de lo que inspira la tarea, o ha inspirado la tarea de la diócesis de Barrancabermeja durante sus más de 70 años de existencia como diócesis. 60 años de existencia como diócesis. Fue creada en 1962 como diócesis. 63 años serían, entiendo yo, para este momento. En este momento la intención o propósito de este compendio temático, a partir de estos 6 estudios, es mirar cómo se da el afronte y la resiliencia de las poblaciones al embate de los violentos y a la estrategia de la violencia y el terrorismo como medio para desplazar poblaciones, empobrecerlas y crear dependencias para acceder a la riqueza del territorio, activando economías extractivistas y depredadoras, tanto ecoambiental como ecohumanamente, y establecer esos ejes o centros de poder que caracterizan el siglo XXI. Pasar de un capitalismo que no se pudo consolidar, de un neoliberalismo globalizado que en lugar de ser puente hacia una forma mucho más desarrollada de economía y de sociedad, nos devolvió al feudalismo, pero un feudalismo desde los oligopolios, un feudalismo desde los centros de poder sectoriales, un feudalismo con un Tesla, con un Bill Gates, con un Microsoft, que son los feudos de la informática, pero un feudalismo con una ExxonMobil que dirige los feudos de la energía, y un humanismo, y un feudalismo de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que comparten oligopólicamente la concentración del poder y que generan dinámicas que comienzan por crear situaciones de conflictividades para desplazar, para asustar y para que las comunidades vengan a pedirle su ayuda para poder afrontar y acabar con esa violencia que ellos mismos generan y crear una sensación de seguridad en los pueblos. Esa es la dinámica que ha regido la humanidad en siglos y donde aparecen los falsos profetas. Por eso la iglesia, que también a veces ha caído y que cae en esos juegos, esa iglesia a la que decía Elvis, que en los años 40 y 50 gritaba que matar cachiporros daba indulgencias, también es una iglesia que tiene gente consciente y coherente con el evangelio que dice proclamar, que es capaz de romper esos moldes, que es capaz de romper las alianzas de sectores de poder hegemónico y que es capaz de entenderse como lo que está llamada a ser desde la dimensión religiosa y de la fe. Por eso el libro tiene ese aspecto y lo dicen ellos en su introducción: el componente religioso no mirado como un componente instrumental, sino como un componente que forma parte de la dimensión cultural de la humanidad. El componente religioso como factor que debe articularse con los demás factores de desarrollo humano integral. Ese factor religioso que puede ayudarnos a alienar en torno a unos modelos antihumanizantes o nos puede ayudar a encauzarnos en torno a modelos que verdaderamente rescaten la dignidad integral del hombre. Y en esa lucha, pues la Iglesia Católica, como las demás iglesias, ha sido un promotor que ha jalonado procesos tanto en línea de instrumentalización como en línea de liberación y desarrollo. Y en la diócesis de Barrancabermeja, desde sus orígenes, la presencia de la comunidad de los jesuitas, la presencia de una lectura crítica, la presencia de un sentido de historicidad que consiste en que las sociedades y las comunidades se apropian de sus dinámicas y tratan de construir su propia historia, rompiendo esos esquemas totalitarios, culturales, que llevan al sometimiento cultural, sometimiento económico, sometimiento político. Esa es la experiencia de la diócesis de Barrancabermeja desde antes de su creación, desde los primeros orígenes. El libro comienza con ese prolegómeno, ese prólogo, hablando de cómo era Barrancabermeja y el Magdalena Medio a comienzos del siglo XX y cómo Barrancabermeja surge no por el deseo del Estado y de los actores políticos y económicos de constituir una sociedad y un núcleo poblacional con dignidad
sino de crear el cascarón institucional de Estado para poder apoyar la extracción del petróleo y de la minería de la región y poder establecer relaciones y vínculos interinstitucionales, Estado, transnacionales petroleras, y se crea la figura de un municipio en una población que no pasaba de 3.000 habitantes en el 2017, al punto que Barrancabermeja se decía que era una refinería con un pueblo al lado. Y hoy en pleno siglo XXI, cuando hoy los youtubers hablan de Barrancabermeja, se preguntan, ¿existe Barrancabermeja o existe Ecopetrol? Y los que vivimos en Barrancabermeja nos preguntamos, ¿existe Ecopetrol como empresa estatal o existe Ecopetrol como nicho de unos cuantos potentados que se sienten dueños del capital nacional y estatal? Y allí, ¿qué papel juega la iglesia en la dinámica evangelizadora? El libro lo que nos presenta es que en medio de las diversas posiciones de iglesia, de los actores de la iglesia, un buen núcleo de esa iglesia que trabaja de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en un diálogo de actores, ha logrado consolidar un proceso de resistencia, de no sometimiento y de romper ese esquema. ¿Es la religión opio del pueblo? ¿Es la iglesia una institución instrumental a los mecanismos de poder y de empoderamiento, a los mecanismos de sometimiento, de empobrecimiento y de exclusión, que son los mecanismos que generan lo que hoy llamamos el Estado profundo y lo que llamamos hoy los núcleos y centros de poder? ¿O es la iglesia la que con el Evangelio crea conciencia crítica? Y cuando se hace conciencia crítica, se hace conciencia de historia, porque la historia es leer los procesos de los pueblos, tratando de descubrir dónde están los aciertos, dónde están los procesos de apropiación y de afirmación del ser humano como persona y de las sociedades como comunidades, y no como simplemente agentes o actores dependientes. Eso es lo que trata de mostrar el libro. Cómo desde los tres momentos, y ahora ellos nos van a explicar cómo desde los tres momentos, desde la presencia de los jesuitas, desde la presencia de Bernardo Arango Henao, entre 1970 y 1984, con todo el acompañamiento de entidades como el CINEP, Centro de Investigación para la Educación Popular, con muchos procesos de articulación con actores con los que la iglesia a nivel nacional casi nunca interactuaba. Una iglesia que, a pesar de las divergencias ideológicas con la USO, trabajaba de la mano con la USO. Además, a pesar de las divergencias religiosas con los hermanos protestantes, lograba crear comités de análisis de la realidad con pastores evangélicos, con pastores cuadrangulares, con pastores adventistas. Una iglesia que es capaz de romper los círculos cerrados instrumentalizadores para generar tejido social. Esa fue la tarea de Bernardo Arango y de la Iglesia Católica entre 1962, cuando se crea la diócesis, y el 84, cuando sale Bernardo. Crear tejido social, y desde el tejido social crear tejido eclesial, y desde ese tejido eclesial y tejido social crear cultura de dignificación humana en una Barrancabermeja que era conocida como la ciudad de las 3 P: petróleo, plata y putas. ¿Bien? ¿Cómo crear identidad? ¿Cómo crear dignificación? Y para ello, la educación. 5 colegios, de los cuales solo 2 se mantuvieron como privados y 3 como estatales. El Colegio del Castillo era uno de ellos. El Colegio de Vijagual en Santander y otros colegios. El Colegio de Las Granjas, Camilo Torres Restrepo. Colegios que fueron creados desde la tarea de la iglesia, pero no para ser empresas privadas de la iglesia, sino para entregárselas al pueblo, devolviéndoselas al Estado, esperando que el Estado cumpliera su labor social. Juan Francisco Sarasti, el hombre que llega a complementar el trabajo de Monseñor Arango y del clero de la época para crear una dinámica de una acción pastoral planificada, una acción pastoral que nace del análisis de realidad y una acción pastoral que articula todos los estamentos, que pone en diálogo a las bases
con las jerarquías, que pone en diálogo a la iglesia con los demás sectores de poder, pero que pone también en diálogo a la iglesia con los sectores populares. Ya con Arango, con Eduardo Díaz, con Floresmiro López, con la ayuda del CINEP, se había generado, por ejemplo, el trabajo de género, el acompañamiento a la mujer, y desde una tarea que parecía como curiosa, club de amas de casa, que se reunían a hablar de tejido, que se reunían a hablar de fórmulas de culinaria, nace la Organización Femenina Popular, que ha sido un baluarte de la reivindicación de la mujer en su dignidad y de la lucha por la equidad de género. Con Floresmiro López, a través de los trabajos con los campesinos, nacen las comunidades cristianas campesinas, copiando el modelo de las comunidades eclesiales de base del Brasil, pero también copiando el modelo de una pastoral rural y de la tierra, traída de Popayán, de los misioneros belemitas, por ejemplo. Y así es una iglesia que rompe el molde de preguntarse qué es lo que quiere Ecopetrol y en qué le podemos servir a Ecopetrol, y empieza a preguntarse qué es lo que le debemos pedir a Ecopetrol para que se ponga al servicio del pueblo. Y empiezan las pujas entre la propuesta apostólica de la diócesis y la propuesta de Ecopetrol, no para separarlos, sino para buscar cómo nos articulábamos, no para tomar a Ecopetrol como el enemigo, sino para tomar a Ecopetrol como un posible aliado, pidiéndole a sus directivos que dejaran de manejar a Ecopetrol como su empresa particular y empezaran a pensar como servidores públicos, porque el presidente de Ecopetrol es un servidor público, no es el dueño de Ecopetrol. ¿Sí? Antes de que el neoliberalismo nos trajera el 10% de acciones para privatizar Ecopetrol, y antes de que lo privatizaran generando en Ecopetrol un cascarón, todo eso lo afrontó la diócesis no sola, sino articulando con pastores protestantes, con organizaciones gremiales y creando la articulación de sectores. Por eso surge en la época de Juan Francisco Sagasti dos dinámicas: una dinámica de articulación para el desarrollo humano y una dinámica de articulación para la defensa de la vida ante el embate de los grupos armados y de la violencia instrumental, que no buscaba acabar con la guerrilla. El paramilitarismo nunca ha buscado acabar con la guerrilla. El paramilitarismo lo que ha buscado es que la guerrilla no avance más de lo rural y no llegue a los pueblos y a las ciudades, que la guerrilla no haga lo que hizo el Farabundo Martí y lo que hizo el sandinismo en Nicaragua y en El Salvador, que penetró lo urbano. Por eso el paramilitarismo deja que los grupos sigan en el monte, porque lo que busca el paramilitarismo no es acabar la guerrilla o acabar la conflictividad, sino contenerla en su justa proporción para poder seguir manteniendo el statu quo de los centros de poder oligopólicos transnacionales. Y eso, desde la lectura del Evangelio, es lo que hemos tratado de hacer desde la diócesis de Barranca Bermeja, gracias al acompañamiento de Sagasti, de Bernardo Arango y luego de Jaime Prieto Amaya, y con el apoyo y el diálogo con entidades como el CINEP, con otras muchas entidades que logramos jalonar en la época de Jaime Prieto el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que generó a su vez la articulación de nuevo de sectores y la articulación de actores, de darle su lugar a la persona de base, al académico, de generar escenarios de construcción, de constructivismo social, partiendo de los contextos, partiendo del reconocimiento de las diversidades y de los otros y de las otras. Y por eso se construyen planes de desarrollo y programas pastorales como el de la diócesis y como el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Hasta que a Jaime lo mandan para Cúcuta y llega un obispo de tránsito en el 2010, 2011, y luego viene otro proceso que no lo toca el libro porque ese es trabajo para una próxima investigación. No sé si con esto he dado un poco la tónica de lo que quiere el libro y de lo que expresa el libro. Una iglesia en conversión constante, una iglesia donde chocamos porque se chocan. La iglesia es una comunidad más, como todas las sociedades y como todos los estados. En la iglesia chocamos. El problema es que procuramos no matarnos, no ser fratricidas, chocamos, nos damos duro una línea con otra, pero lo hacemos pensando en que la iglesia sea un instrumento de desarrollo, de promoción humana integral y salvadora de la humanidad. Esa iglesia
es la que está representada en ese texto muy bien logrado. Un trabajo muy berraco que hicieron ellos, que trabajaron en la dinámica de memoria histórica, entendiendo la memoria no solamente como el recuerdo sin análisis crítico, sino la lectura crítica de los procesos históricos, hablando con los actores de distintos niveles para poder extraer qué es lo que se juega, qué juega cada actor dentro de los dinamismos y dentro de los procesos que se han jalonado en el Magdalena Medio y que han permitido que las comunidades pudieran, en el embate del paramilitarismo, por allá en el año 2002, con la entrada del paramilitarismo, la comunidad apoyada en la iglesia, articulada en los movimientos sociales, en credos, en Corporación Regional de Derechos Humanos y en otras muchas organizaciones de base, pudieran romper el cerco paramilitar. En la masacre del 16 de mayo del 98 se inició una estrategia de masacres que acabó en el país, la masacre de Trujillo. En muchas partes de Colombia la masacre era el instrumento. En Barranca, la reacción del pueblo unido al abuso fue tan fuerte que dejamos sin gasolina a Colombia y le tocó al entonces presidente mandar al ministro del Interior a negociar con el pueblo. Y eso frenó las masacres. Se generó una estrategia nueva, gota a gota, muertes selectivas. En un mes morían tantas personas como si fuera una masacre, pero si no hubiera sido por el pueblo organizado y la iglesia acompañando, no se hubiera hablado de un gota a gota, de una masacre al mes, sino de unas 15 masacres al mes. Lo que se ha hecho con la organización de las comunidades ha sido un proceso de contención y de resistencia, con bemoles, con dificultades, pero ha sido una experiencia tipo. Razón por la cual el grupo dijo, aquí hay una experiencia tipo que hay que presentar. Entonces no sé, perdónenme, pero tenía 12 páginas, son 400 y pico de páginas. Pero yo creo que ellos ahora van a mejorar la vaina y van a aclarar lo que yo dejé ahí entre telones. Les doy la palabra a ustedes. Bien, entonces le presento a Daniela Plata y a Osmir Ramírez. Daniela escribió el capítulo 2, ¿no? El libro tiene 3 capítulos. El primero lo escribí yo, el segundo lo escribió ella y el tercero lo escribió Osmir. Después yo hice toda la revisión, durante un año, ¿no? Hasta que la cosa quedó como si tuviera un solo estilo, ¿no? Porque es el problema de escribir entre 3, es que a veces queda muy... Pero aquí se intentó y no sé si el padre se dio cuenta que eran 3 en la escritura. No, yo me di cuenta que eran 3 porque trabajé con ellos, pero debo valorar, y eso lo iba a decir, el estilo literario. Primero, es un estilo digerible, no es mamón, no es aburrido, es académico, pero no academicista. Sí, es profundo, pero sencillo, y eso es muy importante. Si lo entiende un campesino y lo puede entender un doctor, es porque lograron no solamente una narrativa, sino un lenguaje que le da altura científica, porque tiene una gran altura científica, pero le da una capacidad de ser entendido o comprendido por cualquier lector de base. Y perdóname, yo quiero hacer alusión porque aquí están algunas joyitas. Aquí tenemos al padre Jaime Barba, que fue alcalde de Barrancabermeja, que fue gerente de la empresa licorera Santander, que fue por muchos años laico y después de los 40 descubrió o asumió su vocación y fue un aportante al libro. En muchos de sus archivos y de sus escritos son parte del libro. Y aquí está Luis Guillermo, que fue director del CINEP y fue miembro de la Junta Directiva del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y con él y con Pacho de Rú trabajamos fuertemente en esas dinámicas del PDPM, que por ejemplo, perdóname, una cosa, La Palma, proyecto de finca campesina, cuando La Palma entró con toda la berraquera y querían que en cada campo de Wilches, de Sabana y del Magdalena Medio todo fuera palma, logramos con el PDPM decirle, un momentico, mitad palma y mitad comida. Y gracias a eso todavía se encuentra algo de maíz, algo de plátano, algo de aguacate, algo de cacao en nuestras fincas del Magdalena Medio, y no solo palma, no al monocultivo y al extractivismo y a la economía de enclave. Ese fue uno de los grandes logros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Bien, bueno, entonces Daniela, ella es politóloga y tiene también una maestría en sociología, y digamos que esta fue una experiencia digamos como de entrar al mundo profesional, ¿no? Investigativo. Yo quiero como que nos cuente un poco cómo se sintió haciendo el libro. Pues más o menos comenzamos como en 2021 el proyecto.
con toda la revisión pues de toda la información que se fue recolectando. Yo estuve como toda esa sistematización y revisión y ya la posterior redacción. Digamos que fue como un proceso en dos partes, porque yo en ese momento me fui para hacer la maestría afuera, en Francia, donde vivo actualmente, y pues digamos que el proceso de escritura fue como así dividido en dos, ¿no? Toda la sistematización la hice aquí en Colombia y ya la escritura la hice allá, mientras que estaba haciendo la maestría. Entonces digamos que es una visión de escritura que la hice realmente desde el exterior, que cambia también mucho el proceso de escritura, porque pues había mucha comparación. Yo estaba estudiando sociología allá y pues, digamos que era todo el tiempo un proceso de comparativo de lo que la sociología y las ciencias humanas hacen allá, y también del papel de la iglesia allá y su rol como institución allá, y al mismo tiempo lo que yo estaba leyendo y lo que yo estaba escribiendo durante la redacción del libro del proceso de Magdalena Medio. Entonces pues me dejaron como muchas enseñanzas, era muy nostálgico porque también era entender todo el conflicto armado, muy a profundidad, el surgimiento del paramilitarismo, que pues todo el capítulo 2 es sobre eso, es un poco sobre el surgimiento del paramilitarismo, también el escalamiento del conflicto armado con las guerrillas que empiezan a llegar cada vez más presentes a Barranca Bermeja, el ELN, que también empieza a hacer ya con posicionamiento urbano. También digamos que hay un cambio, en el capítulo que yo escribí hay un cambio porque llega Sarasti, que es el nuevo obispo, donde se pasa, por ejemplo, de una pastoral que era mucho más como de proyecto social comunitario a una pastoral mucho más desde la defensa de los derechos humanos, porque empiezan a matar a un montón de gente. Entonces, mi capítulo, digamos que se centró mucho sobre muchas personas que asesinaron, muchas víctimas que denunciaron, casos muy muy terribles donde muchos de los sacerdotes empezaron a darse cuenta que había un amalgamiento entre la policía con el paramilitarismo, y empezaban durante las reuniones con los alcaldes a denunciar eso, y por decirlo muchas veces eran fichados y recibían amenaza allá, amenaza acá, y pues muchos de ellos o tuvieron que huir como Eduardo Díaz o literalmente fueron asesinados. Entonces, digamos que desde afuera yo lo viví con muchas emociones, porque pues uno eso no lo ve en Europa, o sea, ese escalamiento de la violencia y el ser fichado como una posible víctima y como una posible amenaza para el Estado, de esa manera uno no lo ve allá. Entonces, pues uno sentía como mucha rabia de decir, ¿por qué en Colombia por defender? Y la misma iglesia, porque no eran actores, era a veces un actor institucional que es la iglesia, que pues digamos que tiene mucho blindaje, pero a pesar de eso la misma iglesia era víctima del propio conflicto armado, y era víctima simplemente por hacer las cosas bien y simplemente por denunciar verdades. Entonces para mí eso fue como muy fuerte, vivirlo desde allá, y también pues muy enriquecedor. Y pues también quería un poco hablar de un poco de las conclusiones que yo saco de esta escritura, y una de las cosas pues que más son interesantes y que yo creo que lo hemos dicho hasta ahora, y es pues entender que la iglesia pues puede ser un actor político, ¿no? Y cuando lo quiere puede jugar un papel fundamental dentro de la organización social y dentro del empoderamiento de las comunidades, y dentro de esa figura institucional que tiene tan fuerte, tiene mucho poder, y decidir o no ser parte de esos procesos, o decidir o no tomar parte de estar a favor del pueblo, también es una decisión política, ¿no? Entonces muchas veces se ve que la iglesia es como un actor neutral, pero aquí no fueron neutrales, porque si hubieran sido neutrales pues tal vez no hubieran hecho nada. O eran neutrales en el sentido que no estaban como con ningún actor armado, tal vez de pronto era su neutralidad, pero era una posición política también decidir defender al pueblo. Entonces, esa era como una primera conclusión. La otra conclusión es también entender que hay un alto costo de defender los derechos del pueblo, y pues por ejemplo cito un poco pues el caso del padre Bernardo López Arroyado, y también del padre Eduardo Díaz, que se tuvo que exiliar, o de Filemón Cala, que fue un catequista que fue asesinado,
o de muchos pues obispos que fueron amenazados, sacerdotes que fueron también amenazados, y pues que en realidad digamos que nos deja ver un poco pues que en Colombia aún hoy en día defender nuestros derechos nos cuesta la vida, y en ese momento pues lo vivieron muy en carne propia, y lo digo es porque en otros países no pasa igual, ¿sí? Y es algo que aquí marca mucho el contexto colombiano, que por defender nuestros derechos, por defender lo que es justo, por defender la vida, por defender lo mínimo, sigamos siendo asesinados y amenazados y terminemos, digamos que, pues, debajo de tierra, ¿no? Y que yo creo que eso es como algo que hay que luchar también en nuestro país para que no tengamos que derramar sangre simplemente por defender nuestros derechos. Es algo también que me tocó mucho. Otra parte interesante del capítulo es que se pasa un poco de la teología de liberación, que fue muy fuerte durante el primer periodo que narramos, a una teología más de la paz. O sea, fue en el momento que la iglesia empieza a ser un actor político de paz, a ser mediador, a ver la paz como un discurso que para abanderarse. Y entonces la acción pastoral está más dirigida desde ese enfoque, desde la defensa de los derechos humanos. Eso es algo también interesante. También pues nos cuenta un poco, hay una flexibilidad un poco ideológica, ¿no? O sea, también la iglesia, digamos que va asumiendo unos discursos diferentes en cada periodo, según las necesidades que ve, ¿no? En algún momento va a ser más la teología de la oración porque pues era como el discurso más predominante, después va a ser más la teología de la paz, y después creo que el último capítulo es más sobre el desarrollo, más los proyectos de desarrollo, como la salida un poco de acción. También entender que es muy importante, como es un libro histórico, que la memoria pues también es un espacio un poco de disputa, y como el proceso de escritura, el proceso de cómo se cuenta la historia es muy importante. Por ejemplo, el caso del padre Bernardo López Arroyave, digamos que cuando él muere, pues muchas personas dijeron que él estaba ligado a los paramilitares, incluso al ELN, perdón. Incluso el ELN crea un frente con su nombre, cuando en realidad él nunca estuvo, y pues uno que estuvo mirando los archivos y escribiendo, pues él realmente siempre denunció a todos los frentes y siempre estuvo como muy crítico de la violencia que se vivía. Entonces, digamos que también es como quien cuenta la historia, pues va a contar un relato de cómo era la persona, y pues es muy importante uno en ese proceso de investigación, digamos que resaltar la verdad, ¿no? De realmente quién fue la persona, y como lograr no distorsionar la imagen de la persona. Y ya como para finalizar, sí, digamos que es entender que pues cuando la iglesia, digamos que opta por la opción por los pobres, por la defensa de la justicia, por la defensa de la paz, pues digamos que puede ser una fuerza movilizadora muy fuerte, que era lo que decía al principio, y que muchas veces esa fuerza movilizadora no se hizo sola. O sea, entender que el proceso de paz que vivimos hace poco, yo personalmente creo que fue un fruto de procesos comunitarios y de organización social de base que ya existía, ¿sí? O sea, los procesos de paz no se logran solamente en mesas de diálogo, se logran desde esos mismos procesos de décadas que se han hecho con la sociedad, donde las mismas personas se han movilizado, han defendido sus derechos, donde hay personas críticas, donde hay ya experiencias de paz que existen, experiencias de resistencia, de decir no nos vamos ni con los paramilitares, no nos vamos ni con la guerrilla, donde la gente se para y junto a los sacerdotes se paraban a decir no queremos que nos maten más, y queremos ser neutrales en este conflicto sin violencia, que era muy importante porque todo era sin violencia. Ahí comenzó el proceso de paz para mí. Y pues ya eso culmina en mesas de diálogo, y yo creo que eso hay que seguir, digamos que trabajándolo, y espero que podamos seguir trabajándolo de una manera u otra, a entender que la paz comienza desde ahí. Bien, gracias Daniela. Ahora les presento a Osmir Ramírez Trillos. Él es teólogo de base, tiene maestría en historia y está haciendo su doctorado en ciencias sociales. Es miembro de nuestro grupo de investigación. Llegó muy chiquito allá a la escuela de historia y nos ha ayudado un montón
en los procesos de investigación. Entonces, él fue el que redactó el tercer capítulo, que fue el más complejo. Entonces, y al cual tuvimos que trabajar también muchísimo. Entonces, cuéntenos su experiencia, Osmir. Sí, hola, buenas tardes. Para empezar, pues, yo también participé en lo que fue la recolección de la información en Barranca Bermeja y pues lastimosamente sufro de rinitis y allá el archivo estaba muy desorganizado, muy húmedo y entonces la enfermedad también, pues, en el proceso de escritura, la afectación física y la salud también termina, digamos, cargando para uno poder desarrollar estos trabajos. Pero entonces parte de la experiencia, ¿no? Ir a buscar en costales papeles, aquí hay compañeros como Miguel, como Lisette que fueron y nos ayudaron, buscar en costales papeles que de pronto nos ayuden a reconstruir una historia o una memoria que se ha perdido y se ha borrado. Sí, lastimosamente mucho de esa memoria se botó, nos contaban allá. Se votaron, ¿por qué? Porque no hay un doliente. Y no haber un doliente que vaya y busque, pues, esos papeles o mugre, por así decirlo. Pero para nosotros los historiadores no. Eso no es mugre ni papeles viejos, eso es la historia que hay que contar. Entonces, digamos, esa parte un poco difícil porque teníamos que en todo ese documentos tratar de reconstruir una historia. Esto, la fotografiamos, la traíamos para la casa y nos sentábamos después a organizar y archivar y a separar cada documento en qué parte de la historia podría ir. Así, cuando llegamos a la hora de repartir nuestras escrituras, pues me asignan muy queridamente el tercer capítulo, el cual pues tenía muchísima información para escribir. Entonces, fue una constante y fue muy difícil tratar de organizar y sistematizar las ideas. Ya que nos quedan 5 minutos, simplemente quisiera decir de una de las cosas que más me llamó la experiencia y es la cuestión de cómo la violencia afecta a las familias. En la toma de Barranca Bermeja paramilitar hay una cuestión que se cuenta en el libro y es cómo llegan incluso a controlar el cuerpo de la mujer, la estética, cómo vestirse, cómo no vestirse, su sexualidad. Llegan a controlar la educación sobre sus hijos. Es decir, si yo soy el jefe paramilitar o yo soy la autoridad paramilitar, yo puedo corregir a su marido, la puedo corregir a usted, incluso a sus hijos. Es decir, la violencia y el violento no solo afecta la economía social, la inseguridad, el miedo a la muerte, sino es la zozobra de vivir con otro que incluso logra llegar a dominar mi ambiente familiar. Las mujeres también tenían que cumplir, algunas de ellas, que por los mismos contextos de violencia son obligadas a ser pareja de los grupos armados, pues la que lastimosamente fue obligada a ser novia de un guerrillero, le tocaba entonces para el paramilitar ser su compañera sexual, lavarle la ropa y cocinarle con los mismos implementos que ella tenía que conseguir. Por ejemplo, entonces ella tenía que trabajar para sostener a su familia al mismo tiempo para cocinarle pues al violento que estaba ahí. Entonces, esto, ¿para qué lo digo? Porque una historia social de la violencia vista desde la perspectiva de la familia no está contada. Como el niño, por ejemplo, llegaban los líderes de la iglesia y les daban consejos. Métase en la pieza de la mitad, por si hay balas, en la pieza del medio no le pasa nada. Niños contando eso. No, ¿y cómo hacen? No, nosotros estamos jugando y vemos si pasa alguien y escuchamos moto, pues salimos corriendo para la casa. Entonces, la violencia contada desde la perspectiva de la familia es una cuestión que hay que reconstruirla, ¿sí? Pero para eso necesitamos ir a esos archivos, buscar esos documentos viejos, buscar esas quejas y todos esos reclamos que hay y reconstruir la violencia, que es la que realmente la gran víctima del país es la familia y los niños, los desplazados que terminando en ciudades grandes, incrementando los círculos de miseria, de microtráfico, de violencia. Entonces, digamos que es una de las cosas que más me llamó la atención en todo este proceso y quería comentarlo en el poquito tiempo que nos quedaba y pues los invito a que lo lean, que lean el libro. De verdad, pues sí es un trabajo denso que terminó, pues, podríamos decir, en un buen puerto. Y gracias por su asistencia. Vale la pena leerlo. Es digerible, articula lo científico con lo vivencial. Y termino con una cosa, dado lo que él dijo. En el 2002 estábamos con Jaime Prieto visitando una zona popular. En un parquecito estaban jugando unos niños y se acerca Jaime Prieto, el obispo, y les dice: chinos,
¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y dijo uno, yo quiero ser paraco. El otro dijo, yo quiero ser guerrillero. El otro dijo, yo quiero ser milico. Y el cuarto dijo, yo quiero ser extranjero. Y cuando le preguntó por qué, porque en Colombia cuidan y quieren más a los extranjeros que a los colombianos. Eso es un eco de todo lo que ha dicho el libro. La tarea es evangelizar. Aquí hace una alusión que es jodida, no la voy a decir, pero es triste. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.